Aquí estamos de nuevo en Sagua Viva para hablar sobre el fútbol sagüero. Habíamos quedado a mitad de 1950, es decir, de la década de 50, sobre la partida del padre Rodríguez de Sagua la Grande y la integración como entrenador, ya no como jugador, de José Luis Ríos. En esta década de 1950 jugaban dos equipos prácticamente aquí en Sagua la Grande, es decir, el equipo de mayores que hemos hablado anteriormente y un equipo juvenil que viajaba en algunos casos con este equipo de mayores, es decir, iban a jugar a Santa Clara, a Cienfuegos, etcétera, donde se jugaba Remedio y compartían en este caso el transporte, es decir, iban los equipos de mayores y de juvenil, y primero jugaban los juveniles, a veces, según me cuentan, era un partido de poco tiempo, más bien un encuentro casual, un encuentro de poco nivel, y jugaban primero y no el tiempo reglamentario. Pero bueno, de esa forma fueron saliendo jugadores que después integrarían el equipo de Sagua la Grande. Vamos a dar los nombres de estos jugadores, es decir, de estos jugadores de la década del 50, mitad del 50, 1955, 1956 quizás, que comenzaron a destacarse en el fútbol sagüero. Estos fueron Vila, Manuel Varela, Juan Manuel Río Pinito, Alberto Durán, Miguel Ramos, Trino Morales, Tirso Morales, Ramón Mollinea, Guillermo Yacuna, Tirso Lima, Luis Jiménez, Gustavo Montero, Vicente Llera, Ramón Cedré, Mario Trueba y Javier Mendelstein. Estos jugadores fueron la nueva, diríamos, la nueva promoción del fútbol sagüero, fueron los que después integrarían el equipo Sagua, aunque en ese momento todavía no se destacaban para jugar, ni tenían la edad para jugar con el equipo de mayores. Me cuentan algunos de ellos que se jugaban campeonatos o encuentros entre equipos que se formaban en distintas aulas o distintos grados de la escuela de los jesuitas sobre todo, y también este equipo de juvenil pues chocaba con el equipo de mayores, jugaban divididos entre ellos, porque recordemos que en este caso el fútbol no era un deporte tan masivo como la pelota, el baloncesto, etcétera, donde jugaban varios equipos dentro del municipio, e inclusive equipos que rotaban aquí alrededor de Sagua jugando pelota o baloncesto, etcétera. También habíamos hablado de Isabela de Sagua, es decir, se jugó fútbol en Isabela de Sagua, se juega fútbol en Isabela de Sagua, sobre todo ahí en el terreno de la punta. No se tenía un equipo prácticamente, a veces un equipo completo, sino que eran jugadores que inclusive se incorporaban a jugar aquí en Sagua la Grande. Algunos fueron alumnos de los jesuitas y después continuaban este tipo de juegos o continuaban jugando, por ejemplo, el Instituto de Sagua la Grande, porque muchos de ellos pues matriculaban en el instituto y continuaban jugando. Los jugadores más destacados en este caso de Isabela de Sagua, algunos de los nombres, no tenemos muchos nombres, fueron Pepe Ortega, Octavio Menéndez y su hermano, conocido por el Grande Menéndez, Gonzalo Martínez, este fue sin duda alguna español radicado muy joven aquí en Isabela de Sagua, fue sin duda alguna el mejor jugador de esa época, inclusive estaba entre los mejores jugadores de provincia, es decir, el jugador destacado de Sagua la Grande, con una peculiaridad, que a veces jugaba descalzo, muchas veces se quitaba los zapatos, una anécdota de aquella época, inclusive en juegos de nivel, como en Zuleta, Remedio, etcétera, el hombre empezaba a jugar con los tacos puestos y no aguantaba, es decir, que se quitaba los zapatos y jugaba los tacos y jugaba sin zapatos. Hay que tener una gran habilidad para jugar sin zapatos el fútbol y no golpear con los dedos, es decir, que tenía mucha técnica de golpeo y esto le facilitaba el jugar descalzo. Creo que ha sido una de las grandes notariedades aquí de Sagua la Grande, es decir, este jugador español, radicado aquí en Cuba, es decir, vino muy joven para Cuba, radicado en Isabela, y que participó no solo con Sagua la Grande, inclusive con selecciones que se hicieron aquí en la provincia, pues participó. También otro jugador fue Marino, es decir, Marino, que es el práctico del puerto toda la vida, también jugó aquí de Sagua la Grande. Este
recuento que hemos hablado de Isabela más o menos, es para nombrar a algunos de los jugadores más destacados. Claro que habrá otros jugadores que han escapado a nuestras pesquisas, pero se jugaba un buen fútbol en Isabela de Sagua. Esta que traíamos hoy es para terminar con el trabajo del fútbol, es decir, la próxima semana empezaremos a hablar sobre el ciclismo aquí en nuestra ciudad.